Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Avanzamos, compañeros. Que se viene creando como un lastre de manera representativa. Es el lastre, esa gran pesadumbre que impide un verdadero desarrollo de México, que impide una verdadera vida digna y justa, es la del gobierno de Peña Nieto. Pero no solo es hoy el presidente el que atenta contra la nación, sino también ese grupo privilegiado de criminales que en nombre de la justicia utilizan las leyes en contra de los pueblos. No hay caso más vergonzoso en este país, quizás, en las resoluciones que de manera permanente y continua están dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una corte que en todos sus casos ha demostrado ser injusta. Una corte que en todos sus resolutivos lo único que ha estado demostrando es que es parte y cómplice de esta camarilla golpista que hoy dice gobernar el país. Este pequeño grupo privilegiado que tiene ganancias exorbitantes, mayores incluso que los diputados, que el presidente, esa Corte Suprema que no se dedica sino a desmantelar todo el estado jurídico del país, se dedica a desmantelar las leyes, a malinterpretarlas, a modificarlas en contra de las comunidades. Venimos hoy también a denunciarlas. Sabemos que una transformación del país no solo significa la deposición por vías constitucionales, legales y pacíficas del presidente, sino que para sacar a México del desastre también
la nación, compañeros, nos demanda el concurso de todos nuestros esfuerzos para poder reorganizar con independencia, con autonomía a la clase trabajadora de México. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas plantea como una necesidad urgente la de avanzar hacia la construcción de una nueva central de trabajadores democrática, independiente y con autonomía del gobierno y de los capitalistas. Estamos haciendo el esfuerzo para consolidar un proceso de unidad y hemos integrado ya una junta provisional promotora para la construcción de una nueva central de trabajadores. Y como parte de ese esfuerzo, el Sindicato Mexicano de Electricistas convoca a todas las organizaciones del sindicalismo democrático a discutir este tema, a encontrar las vías que nos permitan potenciar nuestra lucha de resistencia. Y para fijar la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas en la coyuntura, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chingo de veces! Compañeras, compañeros, hace 75 años, con un presidente nacionalista, promulgaba la expropiación petrolera. Parte de esa expropiación fue producto de la lucha de los trabajadores, compañeros. Los trabajadores del sector petrolero luchaban contra las empresas extranjeras para que le reconocieran a su organización sindical. Emplazaron a huelga, intervino la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y resolvió en aquella época en favor de los trabajadores. Se constituyó el sindicato. Después se emplazaron a huelga para su contrato colectivo de trabajo. Las empresas extranjeras se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte les negó el amparo a los extranjeros. Después quisieron los extranjeros hablar, o hablaron más bien con Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, porque se negaban a pagar más de 27 millones de aquella época a los trabajadores. Hablaron con Lázaro Cárdenas las organizaciones extranjeras y al final les dijo: voy a tomar medidas importantes para el país. Y por la noche de aquel 18 de marzo de 1938 sacó la iniciativa para expropiar el petróleo a partir de una ley que tenía el país, la ley de expropiaciones. Y es importante resaltarlo. Después los países extranjeros le hicieron un bloqueo comercial a México. Dijeron que no podíamos salir adelante. Convocaron a profesionistas, ingenieros químicos,
del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, para que procesaran y pudiéramos contar con las gasolinas. Este relato es importante y traerlo a esta época donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está secuestrada por estos gobiernos neoliberales, por esos patrones corruptos y por dirigentes sindicales que se ponen de tapete al gobierno, que le dicen: estamos con usted para lo que quiera hacer de Pemex. Y estamos ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a pesar de que no han modificado el artículo 27 ni el artículo 28 de la Constitución, donde Pemex es estratégico para el desarrollo del país, ya las transnacionales están dentro de Pemex, contraviniendo el precepto de la Constitución. Y vemos entonces que estos puñales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan sacando dictámenes contrarios a los intereses nacionales. Es increíble que hoy el que está en Los Pinos no observe todo el saqueo que hicieron los panistas en los últimos 12 años. Vicente Fox se llevó más de 50,000 millones de dólares de todos los excedentes petroleros. Y observemos a Felipe Calderón, todo el saqueo a través del abogado de Pemex, que era César Nava. Ahí está toda la corrupción, y para ellos no hay ninguna demanda en los tribunales. Pero todavía más lacerante para todos los trabajadores, salen a decir hasta el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a interponer o interpuso una demanda contra Genaro García Luna por el caso de Florence Cassés. Dice que deben ir a la cárcel Genaro García Luna y otros más de la PFP por violar los derechos de una ciudadana francesa. Y vemos cómo se viola de manera sistemática los derechos de los indígenas, de los campesinos, de la clase obrera, de los intelectuales, de los defensores de derechos humanos. Por eso, compañeros, es muy importante el compromiso de todos los que hemos convocado a esta gran jornada por rescate del patrimonio de nuestra nación. ¿Le entramos o no? ¿O dejamos que los neoliberales acaben con el país? Hay un falso debate en la sociedad donde estos que ocupan los cargos públicos dicen que todo lo hacen por bien de la nación. ¿A quién le preguntaron del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? Dijeron que era por bien de los mexicanos. Dijeron que las privatizaciones era por bien de los mexicanos. Y aquí está la muestra, aquí atrás. Hoy se publica a los 35 hombres más ricos del mundo que salieron en la revista Forbes, y el que encabeza es Carlos Slim. Nos ponen su stand aquí atrás. Es inmoral que en un país con 60 millones de pobres tengamos al hombre más rico del mundo. Es increíble. Y todavía dicen que hay que abaratar más la mano de obra de los mexicanos. Son los que se han hecho multimillonarios
a costa del patrimonio nacional. ¿A quién le consultaron lo del IPAFO APROA, compañero? ¿A quién le ha consultado la reforma al campo para privatizar el ejido? ¿A quién le consultaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro? ¿A quién le consultaron la reforma laboral? ¿A quién le han consultado la reforma educativa? Y hoy la reforma energética, ¿a quién nos han consultado, compañeros? Ese es el falso debate de los neoliberales. Agarran los medios para decir que todo lo hacen por bien del interés de la nación. En una falsa democracia, diciendo que la democracia son los procesos electorales. En una democracia participativa se discuten los temas de interés nacional y al final se resuelve lo que mejor convenga para todo el país, no para una clase política gobernante. Por eso, compañeros, en esta jornada el compromiso será ir por el rescate de nuestra nación. La Corte dice, en el caso nuestro, que se acabó Luz y Fuerza, que vino un decreto de afuera, se acabó con Luz y Fuerza. Y el sábado pasado se colocaron más de 100 mantas, rojo y negra, en más de 100 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. ¿Existe o no la materia de trabajo? ¡Claro! El presidente podrá hacer lo que quiera con el director de Luz y Fuerza, con el secretario de Energía, con sus secretarios de Estado, puede hacer lo que quiera, pero la materia de trabajo, el titular, una vez que existe, y en el caso eléctrico en nuestra zona, los titulares somos el Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. El mensaje es claro al gobierno. Es un conflicto social. Hemos hecho un gran esfuerzo de más de 3 años y medio por restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Hemos sido perseguidos, encarcelados, golpeados, compañeros que se han quitado la vida, matrimonios desintegrados, hijos de trabajadores que no han pisado la escuela por falta de recurso económico. Hoy sigue en la cárcel Jorge Ulises, preso político, en las cárceles del gobierno. El mensaje es claro: quisieron derrotar y acabar con el sindicato, y aquí está la muestra de hombres y mujeres con mucha dignidad, con la frente en alto, a continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria. ¿O vamos a renunciar, compañeros? ¿Vamos a renunciar a nuestro trabajo, a nuestro contrato colectivo, a nuestro sindicato? No, compañeros, nadie se rinde. Vamos a continuar en la lucha. Mañana discutiremos en pleno del comité, en comisión de trabajo a la 1, y a tomar la acción que sigue, y será acompañado de las organizaciones solidarias. La materia de trabajo es del SME, las plantas de generación son del SME, las subestaciones son del SME, las líneas de transmisión, redes de distribución son del SME y del pueblo de México. ¡Que viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Aquí se ve la fuerza del SME. Vamos a dar el uso de la palabra a nuestra compañera Julieta Egurrola y nuestro compañero Gilberto López y Rivas.
Compañeros y compañeras, vamos a dar lectura la compañera Julieta Egurola y un servidor del documento unitario que agrupa la proclama por el rescate de la nación, que ha sido firmado por más de 350 organizaciones y que representa el esfuerzo unitario de gremios intelectuales, militares democráticos y el conjunto de fuerzas políticas y sociales que quieren un país distinto, una patria liberada de la explotación del imperialismo estadounidense y de los vendepatrias que nos gobiernan. Compañera Julieta. Universidad, bienvenidos. Buenas tardes. Pronunciamiento por el rescate de la nación. Bienvenidos los del SUNAM. Leeremos entre Gilberto López y Rivas, para quienes van llegando, este pronunciamiento por el rescate de la nación. A todas las mujeres y los hombres libres de nuestra patria, ante el desastre nacional y el pacto de los de arriba, la unidad ciudadana y popular. Nuestra patria reclama el concurso de mujeres y hombres de buena voluntad, amantes de la paz, la libertad, la justicia, la dignidad y decididos a preservar y refundar a la nación que atraviesa por momentos de suma gravedad y de extrema emergencia. Más de la mitad de la población se encuentra en la miseria. 8 millones de jóvenes carecen de empleo, escuela y futuro. Millones de desempleados adultos y más de 15 millones de trabajadores informales, que junto al 80% de las personas de la tercera edad y de las poblaciones indígenas y campesinas que viven en situación de pobreza, dan cuenta del drama y la catástrofe social. El territorio se va ocupando por las bandas criminales en complicidad con autoridades de todos los niveles y se sigue entregando a las grandes empresas mineras que, al amparo de ley minera, cuyo artículo 6º se hace preferente esta explotación a cualquier uso de la tierra, lesionando los derechos de los pueblos y de las comunidades. El suelo ya ha sido concesionado a las mineras en más del 26% del territorio nacional. El miedo, la violencia, la inseguridad, el desplazamiento forzoso, los feminicidios, los desaparecidos y la militarización con su carga de violación a los derechos humanos cubren los campos y las ciudades de luto, angustia y dolor por el territorio nacional. México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Hoy, la injerencia del gobierno estadounidense en la definición del rumbo del país es un hecho incuestionable. Igual definen las políticas comerciales que las leyes mineras, educativas y financieras. Imponen el cultivo de transgénicos y el consumo de alimentos y medicinas que en su país están prohibidas. Definen quién ocupa los principales puestos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Seguridad Pública. Sus agentes y militares controlan el espacio aéreo, puertos y los sistemas de inteligencia del gobierno mexicano. Como principal asesor al frente de la lucha contra el narcotráfico, al colombiano Óscar Naranjo, policía colombiano con fuertes ligas al crimen organizado y colaborador de las agencias estadounidenses reguladoras del tráfico de drogas, la DEA y la CIA. Hoy México es un país subordinado y ocupado. El retorno del PRI
fue el resultado de un proceso electoral fraudulento que contó con la complicidad de las autoridades electorales, quienes hicieron caso omiso a las denuncias de compra generalizada de votos y a la injerencia de empresarios y grupos delincuenciales que aportaron recursos ilícitos. A esto se añadió la intervención ilegal de gobernadores y de corporativos de la comunicación como Televisa y TV Azteca, entre otros. El gobierno de Enrique Peña Nieto carece de legitimidad. Por su orden fraudulento es parte de la cadena de fraudes, magnicidios y golpes de Estado técnicos inaugurados por Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo, el tratado de libre comercio, es decir, la ocupación, el despojo y el desmantelamiento de la economía, la cultura y los derechos del pueblo de México a favor de la oligarquía mexicana, las multinacionales y el imperialismo estadounidense solo pudieron imponerse a través de la transgresión del orden constitucional. El derecho al sufragio efectivo ha sido nulificado y la voluntad popular burlada. El retorno del PRI se da en medio de un grave retroceso de la vida democrática y de una acelerada descomposición de Estado y sus instituciones. En dicho contexto, el Pacto por México, firmado inicialmente por el nuevo ocupante del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los tres grandes partidos, es, en los hechos, un pacto sin los mexicanos. No cuenta con la opinión y ni el aval de la sociedad civil. Es un pacto entre la clase política vendepatria para profundizar las políticas neoliberales, el despojo y afianzar el autoritarismo. A pesar de los discursos de sus protagonistas, no es ni será un acuerdo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y pueblos de México. Es un pacto que viene a lesionar aún más nuestra soberanía nacional, que representa una amenaza a las libertades políticas y a la democracia, que profundiza las injusticias y desigualdades sociales. Sin embargo, el verdadero pacto de los mexicanos y mexicanas, de la nación toda, está por venir. Se va abriendo paso desde las resistencias ciudadanas y populares en lucha por sus derechos, por un nuevo gobierno y por una nueva constitución. Va naciendo con la concurrencia de organizaciones sindicales, sociales, civiles, de intelectuales, militares democráticos, empresarios medianos y pequeños, comunidades y pueblos originarios, migrantes, mujeres y jóvenes, que en la resistencia, la autonomía y la desobediencia civil pacífica alumbran el rescate de la nación, el nuevo país de la pobreza, el nuevo país donde la pobreza, el racismo, la explotación y todo tipo de humillación y discriminación sean superados. Ante la privatización de Pemex, a luchar por renacionalizar los energéticos. El 75 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas en 1938. La conmemoramos los mexicanos y mexicanas bien nacidos en una situación de drama social y postración nacional. Vivimos una de esas situaciones que en etapas anteriores de nuestra historia hicieran exclamar a nuestros héroes: la patria está en peligro. No obstante, Enrique Peña Nieto, en la línea de consolidar la neocolonización de México, está a punto de enviar una nueva iniciativa de reforma constitucional para privatizar la paraestatal Petróleos Mexicanos. Como garante del acuerdo para la seguridad energética de los Estados Unidos, ya hizo tratos con la ExxonMobil, la principal empresa del mundo, y con otras como Texaco, Shell y Repsol. Peña Nieto sostiene que Pemex no se va a privatizar.
que solo va a transformar y modernizar a la industria. Demagogia y simulación pretenden ocultar la entrega de la renta petrolera a través de la incorporación del capital privado y transnacional en áreas que deben ser exclusivas de explotación y producción del Estado mexicano. A la inversa de los procesos de renacionalización de sus recursos energéticos en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, en México el gobierno se dispone a seguir privatizando y entregando nuestros recursos y riquezas, patrimonio de todos los mexicanos. Los recursos energéticos, en lugar de ser destinados para beneficio y bienestar de la población y del desarrollo económico con justicia social, como sucede en los países que ejercen su soberanía sobre ellos, el gobierno mexicano pretende obsequiar generosamente al capital privado nacional y transnacional lo que por derecho, por historia y por justicia pertenece a la nación y al pueblo. Por lo tanto, por lo pronto, el PRI, por orden del titular del Ejecutivo, ya modificó sus estatutos para votar a favor de dicha reforma, dando la espalda a su propia historia y traicionando a su militancia. Y sin el más mínimo pudor y responsabilidad, les tiene sin cuidado a ellos y a los panistas el impacto negativo e inmediato que tendrá en el gasto público, en el presupuesto social y en los salarios de los trabajadores estatales al dar al capital privado una nueva tajada de la renta petrolera y energética. Está comprobado de que existe la capacidad para modernizar y reformar la industria petrolera sin la intervención del capital privado, a condición de combatir la profunda corrupción de directivos, dirigentes sindicales y funcionarios y políticos como los presidentes de la República, quienes roban a la empresa. Son ellos quienes han saqueado a Pemex y los que han impedido su modernización. Deben acompañar al combate en contra de la corrupción las reformas que den autonomía financiera, fiscal, administrativa y de gestión bajo efectiva vigilancia ciudadana. Estamos seguros que el pueblo de México de hoy sabrá responder con la misma entereza de los obreros y técnicos petroleros y de los mexicanos y mexicanas que en 1938 respaldaron y asumieron a la expropiación petrolera como un acto de justicia y dignidad nacional ante el saqueo de los recursos petroleros por parte de las compañías inglesas, holandesas y estadounidenses que estamos seguros no volverán. Defender Pemex no basta. Debemos enarbolar la lucha por renacionalizar la industria eléctrica y las fuentes de agua como parte del sector energético y de la lucha por el rescate de la nación. El reto es o ellos o nosotros, o la burguesía vendepatrias y el imperialismo, o el rescate de la nación. En el proyecto de los neoliberales no hay lugar para el pueblo de México. Las mexicanas y mexicanos solo aparecen en su proyecto como parias sin memoria. El nuevo gobierno espurio no tiene la menor intención de negociar y de dar marcha atrás a sus planes antipopulares. A modo de preámbulo de lo que nos espera, arrancó con la contrarreforma laboral que elimina las trabas legales a la explotación y dificulta la organización y la resistencia de los asalariados a la política de esclavización que los agrede. Y por si existen dudas de que la agresión al trabajo sea una línea fundamental del proyecto de los neoliberales, la Suprema Corte de Justicia, en una acción de servilismo al Ejecutivo, anuló el resolutivo legal que mandataba emplear
a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, a la Compañía Federal de Electricidad. En la misma línea está su negativa a solucionar el conflicto minero, el de Mexicana de Aviación o el anticonstitucional aumento a los salarios mínimos de 2 pesos con 50 centavos. A la par y en medio del despliegue publicitario y de la postración de la mayoría de los diputados de la izquierda registrada, el gobierno de Peña Nieto y sus aliados impusieron una contrarreforma laboral disfrazada de educativa, que en lugar de fortalecer el financiamiento de la educación pública y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del magisterio y de las comunidades escolares como parte de un plan para superar el rezago educativo, arremete contra la seguridad en el empleo del profesorado y hace obligatorio el pago de cuotas de padres y madres para mantener las escuelas. Avanzan en la privatización de la educación. En medio de un gran despliegue mediático, con demagogia y manipulación sobre la verdad y los motivos reales, el gobierno anuncia la supuesta gran apertura de los medios de comunicación a todos los mexicanos y mexicanas sin excepción. Peña Nieto envió al Congreso una reforma a los medios de comunicación que en lugar de democratizarlos, los redistribuye entre los monopolios existentes, abriendo la posibilidad de nuevas cadenas y la inversión extranjera al 100%, sin importar que el espacio radioeléctrico tenga una importancia estratégica en la preservación de la soberanía nacional. De la misma manera, con el argumento demagógico de que será para beneficio de los más necesitados, ya se anuncia la injusta y antipopular reforma fiscal que aumente el IVA a medicinas y alimentos, en vez de que paguen más impuestos los que más tienen, de acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas y de que paguen impuestos los capitales golondrinos que vienen a especular y obtener ganancias fáciles que desangran la economía nacional. Si este cobro de impuestos en alimentos y medicinas se concreta, se agravará el hambre, las carencias de decenas de millones de compatriotas que con salarios precarios y pensiones universales de indignantes 500 y tantos pesos, mientras que la cruzada contra el hambre del gobierno priista es un ardid de manipulación política y mediática. Hoy tenemos que construir un camino de lucha y organización unitaria y convocante que sume a decenas de millones en un movimiento de movimientos que dispute la construcción del país y genere las transformaciones necesarias que nos coloquen en el camino de la justicia social, la soberanía nacional, la justicia y la libertad, abierto por el pueblo durante las luchas de independencia, reforma y revolución. Nos convocamos a generalizar la resistencia y la desobediencia civil pacíficas, a consolidar el poder ciudadano y popular para rescatar la nación al calor de la lucha por revertir las contrarreformas neoliberales. Respaldamos todo esfuerzo de unidad, de resistencia, de autonomía y de autodefensa que surgen esperanzadoramente con base comunitaria y popular. Nos convocamos a redoblar los esfuerzos en la defensa por el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, por la democratización de los medios de comunicación y el respeto a las policías comunitarias,
por el derecho a la autodefensa de las comunidades ante un Estado que criminaliza la lucha social y no garantiza la seguridad de la población, por el respeto a los autogobiernos de comunidades y pueblos, exigiendo justicia para mujeres, niños y hombres asesinados y amenazados por criminales y agentes corrompidos, reclamando empleo, mejores salarios, tarifa social en electricidad y agua, por la defensa de la integridad y respeto a la dignidad de todos los migrantes. Nos convocamos a organizar en los próximos meses una gran consulta nacional que dé pie a un referéndum donde el pueblo decida si debe o no privatizarse el petróleo y aplicarse IVA, alimentos, medicinas y libros. Esta jornada de denuncia y movilización democrática y patriota que este 18 de marzo se está dando en muchas ciudades y comunidades del país es un paso en el proceso de conformarnos como mayoría patriótica y democrática decidida a sustituir el actual gobierno entreguista y antipopular por un gobierno de amplia confluencia que active el desarrollo económico sustentable con justicia social, establezca relaciones dignas y justas con Estados Unidos, dé pasos para sumarse al proceso de integración con América Latina, que organice elecciones que garanticen sufragio efectivo y una asamblea constituyente de la que salgan lineamientos para construir un Estado en que la democracia representativa sea complemento subordinado de la democracia directa y participativa. Nos convocamos a unir voluntades y esfuerzos para defender nuestros recursos energéticos y nuestras riquezas, a defender nuestros aires, aguas y territorios, a impedir que se nos despoje de nuestras conquistas plasmadas en los derechos individuales, sociales, culturales y civiles. Nos convocamos a defender los patrimonios de la nación, que son y deben ser para todos los mexicanos. Nos convocamos a promover con absoluto respeto y tolerancia este gran movimiento en donde cualquier mujer y hombre libre y de buena voluntad y con independencia de su filiación política y de su creencia ideológica esté dispuesto a luchar por el rescate de nuestra nación, todos y todas unidos por el rescate de la nación. Zócalo de la Ciudad de México, 18 de marzo del 2013, Día de la Expropiación Petrolera. Hemos escuchado la declaración política en labios de nuestra compañera Julieta Egurrola y de nuestro compañero Gilberto López y Rivas. Creo que queda de manifiesto que estos que hoy están nuevamente sentados en los pinos, estos sátrapas, estos que han impuesto los poderes fácticos y la oligarquía, no están para gobernar a nuestro pueblo, están para defender a quienes a través del fraude les han impuesto nuevamente en este país. Por eso decimos, o son ellos o somos nosotros. ¡Viva el pueblo de México, compañeros! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva las organizaciones sindicales democráticas e independientes! ¡Viva los trabajadores de México! ¡Que se vayan los traidores vendepatrias! ¡México no los quiere! ¡Fuera! 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 En este acto unitario de convocatoria amplia no podía faltar también estos compañeros combativos que han hecho una lucha de resistencia, pero que han avanzado sobre todo por democratizar al Sindicato de Petróleos Mexicanos. Hoy estos trabajadores independientes y democráticos están con nosotros. La Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas del Petróleo. Bienvenidos, compañeros.
Damos la bienvenida también a una expresión política que se ha venido convocando de manera importante. La organización política y popular de los trabajadores, la OPT. Bienvenidos, compañeros. Los históricos y combativos compañeros de ese movimiento que defendió su tierra cuando Vicente Fox Quesada quiso construir ese aeropuerto en San Salvador Atenco. Damos la bienvenida al Comité de Lucha en Defensa de los Pueblos de San Salvador Atenco. Bienvenidos, compañeros. También a la expresión combativa, a estos jóvenes que hoy decimos son un relevo generacional. Han hecho una lucha importante y por supuesto no nos vemos diferentes en esta convocatoria al movimiento Yo Soy 132. Bienvenidos. Para continuar con las intervenciones, también, compañeros, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y no entendemos los espacios de lucha sin el avance importante de las mujeres. Detrás de todo movimiento combativo que intenta hacer síntesis de la proclama clasista de profunda solidez popular, debe de estar presente la mujer. A ella nuestro reconocimiento. ¡Viva las mujeres de este país, compañeros! Las mujeres combativas. Y para hacer eco de esa voz del movimiento de mujeres, presento a mi compañera Alicia Huerta. Le damos el aplauso de bienvenida. Adelante, camarada. Compañeras y compañeros, el día de hoy, las mujeres de izquierda, ante la emergencia nacional y por el rescate a la nación, estamos aquí para reivindicar a las mujeres que hace 75 años iniciaron la colecta y cedieron sus bienes. Fueron gallinas o joyas o lo que tuvieron a la mano para indemnizar a las empresas petroleras extranjeras, brindando su respaldo a la expropiación petrolera que hiciera el general Lázaro Cárdenas del Río. Estamos aquí a 75 años después de la renalización de los energéticos para garantizar la soberanía nacional y para tener derecho a combustibles baratos que permitan el desarrollo del país. Y a guisar con gas porque los gobiernos viendepatrias y antipueblo han ido en los hechos destruyendo las conquistas populares y nacionales. A nosotras, como a ustedes, nos afecta el modelo neoliberal, el desempleo, los bajos salarios, la pérdida de derechos, pero a nosotras también nos perjudica el patriarcado. Como cargamos la reproducción de la fuerza de trabajo, estamos en el trabajo informal y no remunerado, y por ello tenemos menos prestaciones para ingresar a un trabajo. A nosotras se nos pide no estar embarazadas, y nuestro físico y nuestra edad son determinantes. En relación con el estado civil, un hombre casado es garantía de estabilidad. En una mujer será negativo porque se pensará en hijos, en enfermedades y faltas. A todas y a todos nos están quitando los derechos, pero nosotras somos las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. A nosotras, como a ustedes, la violencia del Estado, la guerra de dominación, la militarización, el autoritarismo y las desapariciones forzadas nos afectan, pero en tiempos de guerras, nuestro cuerpo es un botín. En Juárez, el feminicidio aumentó 400% a partir de la militarización y la llegada de la PFP. En el 2008, la proliferación de la violencia y su justificación ha incentivado la violencia patriarcal que desde siempre ha significado que en nuestros hogares la inseguridad sea un hecho. La violencia de género se va desde el piropo sexista hasta el feminicidio, que se ejerce contra nosotras en todos los ámbitos y en múltiples formas. Es una estrategia de poder, un mecanismo social para perpetuar la subordinación y la desvalorización de nosotras y de lo femenino frente a los hombres y lo masculino. El Estado neoliberal
y patriarcal se ha negado una y otra vez a detonar la alerta de género. Cada vez que se ha demandado, enviado reiteradamente el mensaje de que la violencia hacia las mujeres es aceptable. Desde aquí nos solidarizamos con las mujeres de Atenco y declaramos junto a ellas que en la violencia sexual no hay amigable solución. Exigimos que se encuentre y castigue a los autores materiales e intelectuales de sus vejaciones. A nosotras, como a ustedes, nos afecta la falta de sufragio efectivo. Necesitamos nuevamente enarbolar la exigencia de democracia real, pero a nosotras nos afecta la falta de cultura democrática en todos los espacios, sobre todo en la casa, en la relación a la toma de decisiones, en el trabajo doméstico, lo cual implica una sobrecarga de trabajo no remunerado, que a fin de cuentas subsidia al capital y limita nuestra participación política. Estamos aquí. Estamos para luchar juntas y juntos contra el sistema neoliberal, pero nosotras les exigimos que hagan su parte en el combate del sistema patriarcal. Necesitamos nuevas relaciones de convivencia, de la convivencia cotidiana en el hogar, en el trabajo, en las calles y en la organización. Nuestras formas de organización y representación que incluyan en ajuste de cuentas a la discriminación, la violencia de género, la desigualdad y el lenguaje sexista. Estamos aquí para luchar juntas y juntos para rescatar la nación de manos de los neoliberales, convencidas de que los tecnócratas no se van a detener en el desmantelamiento de la patria y la eliminación de nuestros derechos, porque no tienen límites ni éticos ni legales. Los neoliberales no se van a detener hasta que los saquemos del gobierno. Compañeras y compañeros, construyamos una nueva mayoría, un movimiento de movimientos. Apuremos el paso antes de que entreguen hasta el último resquicio de nación al extranjero, para que por la vía de la lucha pacífica, pero contundente, rescatemos la nación e iniciemos su reconstrucción. Soberanía nacional, soberanía energética, soberanía popular, soberanía sobre nuestros cuerpos, democracia en el país y en la casa, no al pago del IVA en alimentos y medicamentos, solución a las y los electricistas del SME, alto a la violencia de género, no a la trata, alto a los feminicidios, autorización legal del tránsito de migrantes por nuestro territorio, por la renacionalización del sector energético, movimiento de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Por supuesto, es muy importante comentarlo, siempre al lado de un gran hombre, al lado de un gran movimiento, como hoy el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene a estas grandes mujeres, ¿o no, compañeras? Compañeros, compañeras, nos han llegado, por supuesto, los apoyos, en este caso, del Comité de Usuarios en Defensa de Energía Eléctrica de la Colonia Aldana de Azcapotzalco. Nos comentan que ellos no pagan luz porque hoy no saben si pagar la luz o darles de comer a sus hijos. Ellos apoyan 100% al Sindicato Mexicano de Electricistas, a los compañeros de la Sirena de Naucalpan, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Valentín Campos. Bienvenidos, compañeros. Por supuesto, vamos a dar la bienvenida también a todos aquellos compañeros estudiantes que nos han acompañado durante todas estas marchas, a nuestros compañeros, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Compañeras y compañeros, en esta jornada de lucha se encuentran presentes nuestros compañeros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
También se encuentran con nosotros nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUNDIN. También están presentes nuestros compañeros del Sindicato Académico de la Universidad Autónoma de Chapingo. También están nuestros compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores de las Preparatorias de la Ciudad de México, el CITIEMS. También están aquí una representación de nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También se encuentran presentes nuestros compañeros de la Alianza de Tranviarios de México. Y también no podía faltar a esta convocatoria de esta jornada de lucha del día de hoy nuestra organización sindical, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM. Y a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores y en su carácter de presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, le cedo el uso de la palabra a mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes, que viene a dar un mensaje de unidad y de lucha a todas y cada uno de los aquí reunidos. Hay una fórmula para derrotar estas políticas neoliberales. Y esa fórmula es la solidaridad del pueblo con el pueblo mismo. Solamente el pueblo mexicano puede transformar las estructuras políticas y económicas y sociales que desde 1982 se han venido imponiendo, empobreciendo día con día a los mexicanos. Esas políticas neoliberales que hoy dicen que reformar la Ley Federal del Trabajo es para generar empleos. Y cuando encontramos esas reformas, lo único que se encuentra es más explotación y más empobrecimiento para los mexicanos. Prácticamente el pueblo de México, el pueblo trabajador, está sometido a un permanente empobrecimiento y esclavitud. Hoy los trabajadores se encuentran sometidos a los lineamientos del capital, que solamente busca generar más riqueza para los dueños del capital. Los trabajadores hoy difícilmente tienen empleo formal, seguridad social, contratación colectiva, organizaciones sindicales para su defensa. Hoy encontramos un paso más para la explotación de los trabajadores, y es lo que dicen: reforma educativa, mejor calidad en la educación para el pueblo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero ¿cuál es el trasfondo que tiene esta reforma? Lo que tiene es la inestabilidad laboral para los maestros, la inseguridad social para los profesores
y la más absoluta incertidumbre para la niñez mexicana. Ese es el segundo paso. El tercero es la reforma energética. Pemex no se privatiza, dicen, solamente se le van a entregar los recursos de explotación primaria a empresas privadas y extranjeras. Eso significa entregar lo poco de soberanía que ya le queda a este país, entregarlo a las manos de quién sabe quién. No podemos permitirlo. Y el cuarto paso es la reforma hacendaria, integral dicen, y dicen integral porque ahí está incorporado el IVA a medicinas y alimentos. Dicen que eso es benéfico para la población mexicana, pues eso que nosotros vemos no es más que mayor explotación para el pueblo mexicano, para que los dueños de los dineros sigan enriqueciéndose a costa de los mexicanos. Por eso, insisto y reitero, solamente la solidaridad del pueblo con el pueblo mismo puede enfrentar estas políticas económicas neoliberales que obedecen a un lineamiento internacional para poner a la explotación a la fuerza de trabajo. Ya basta, compañeros y compañeras, no podemos mantenernos cruzados de brazos con una acción de explotación permanente hacia el pueblo mexicano. Por eso, hoy más que nunca, el Frente Amplio Social, que se encuentra en proceso de construcción, debe dar esa respuesta. Allí debemos estar unidos e identificados todos, hombres y mujeres, en una sola lucha por la defensa de las libertades democráticas, por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa del patrimonio mexicano, por la defensa de lo que hoy reclamamos, el trabajo digno para los mexicanos, para nuestras familias, para los del mexicano electricistas, para los de Mexicana de Aviación, para los mineros y para los miles y miles de compañeros desempleados que hoy reclaman un espacio libre para poder llevar el pan a su casa para sus hijos y sus familias, y solamente la lucha unitaria de la gran cantidad de organizaciones puede lograr esa transformación de los mexicanos. Por eso, ahora y siempre, nuestra organización, la Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, mantenemos ese compromiso de apoyo y de lucha para todas estas organizaciones que hoy nos hemos convocado para manifestar nuestro rechazo a la privatización de Pemex, a la privatización de la educación, al incremento del IVA a medicinas y alimentos, y por una patria libre y digna y un trabajo para los que no lo tienen. Compañeras y compañeros, ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el sindicalismo universitario! ¡Viva! Democrático, libre e independiente. ¡Viva! Compañeros, compañeras, ¡viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Unidos venceremos. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú! ¡Ra, ra! ¡Cachú, cachú!
en varios estados del país, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en Tlaxcala, en Puebla y en diversos estados del país, se ha venido desplegando una lucha importante a través de una jornada que los maestros han venido encabezando, como ya se ha manifestado por el compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Esto no es una reforma educativa, es una reforma laboral que le aplicaron a los maestros. Estos están utilizando la mediatización de los medios de comunicación electrónicos como es la televisión y la radio para malinformar al pueblo de México. Hoy quieren acabar con la pedagogía. No es verdad que van por una educación mejor para nuestros hijos. Si esto fuera así, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se hubieran construido primarias, secundarias y preparatorias. Si esto fuera así, en el proyecto de educación de Enrique Peña Nieto estuviera considerada construcción de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Por supuesto que esto no es así. Van por la privatización de la educación. Estos no tienen llenadera. Estos no gobiernan para México, gobiernan para quienes los han impuesto. Por eso decimos, o son ellos o somos nosotros. ¡Viva México libre, compañeros! Vamos a escuchar a nombre de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al profesor Laurentino Villegas. El aplauso de unidad, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros y compañeras, al pueblo de México, a los pueblos originarios, a las organizaciones sociales, sindicatos independientes, a los estudiantes, al pueblo de México, hoy queremos denunciar desde esta tribuna todas estas políticas neoliberales que se están implementando desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano y de Desarrollo, y que no es exclusivo en nuestro país, sino que en diversos puntos de nuestro planeta se está implementando todas estas políticas de rapiña, estas políticas que sus operadores en nuestro país son precisamente todos los partidos políticos. El propio Enrique Peña Nieto, que detrás de él se encuentra el salinato. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos que denunciar que solamente mediante la unidad en la acción, que mediante el llamado a la unidad en la movilización que se está haciendo a nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estamos haciendo el llamado fraterno al Magisterio Nacional a unirse a la lucha. Estamos haciendo el llamado fraterno a los padres de familia, porque hoy más que nunca lo que se encuentra detrás de esta mal llamada reforma educativa, que no es otra cosa que hacer constitucional la cuota de los padres de familia para el sostenimiento de la educación pública o de la escuela pública en México. Es un atentado en contra del espíritu revolucionario del artículo 3º constitucional que fue ganado mediante esta lucha, la revolución mexicana de 1910. Hoy, compañeros y compañeras, cuando se está celebrando el 75 aniversario de la promulgación precisamente de la nacionalización de la industria petrolera, hoy todos
estos operadores de estas políticas neoliberales, empezando por el títere de Enrique Peña Nieto, que encabezaron precisamente el Pacto por México. Nosotros debemos hacer un pacto social para exigir y unirnos y luchar porque no se privatice esta industria mexicana que pronto pasará a ser parte de las empresas transnacionales. Es por ello que hoy, compañeros y compañeras, el llamado que nos hacemos todos es a la unidad en acción, es al movimiento unitario en contra de todas estas políticas que en el fondo lo que buscan es acabar con la soberanía nacional de nuestro pueblo. Es por ello que hacemos el llamado. Queremos denunciar que precisamente en el estado de Guanajuato, con el espurio de Enrique Peña Nieto, el día de ayer se estaba amenazando al pueblo de Guanajuato que si salían a manifestarse serían desalojados por las policías y por el ejército. Compañeros, en ningún país del mundo sucede esto, mas sin embargo ese es el mensaje que hicieron en Salamanca, en el estado de Guanajuato, el día de ayer. Es la amenaza precisamente que se hace de la mediatización de los medios al servicio de la clase explotadora y que adormecen las conciencias de los pueblos. Es por ello que tenemos que denunciar que a nivel nacional se está implementando el programa Adopta una Escuela, que no es otra cosa que la evasión fiscal de todas las transnacionales que ya se está implementando a nivel nacional o que se pretende hacerlo, porque la Coordinadora Nacional y el Magisterio Nacional y el pueblo de México y las organizaciones sociales habremos de estar dando la lucha en contra de todas estas arbitrariedades. Es por ello que hoy más que nunca hacemos el llamado a la unidad y luchemos de manera unida, compañeros. Por eso decimos, cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos, en la costa hasta la sierra, hasta la victoria siempre. Claro que sí, compañeros, compañeras, hoy la lucha tiene que ser de todo el pueblo, del pueblo organizado, precisamente para que no pasen todo este tipo de reformas, como la reforma educativa, como la reforma energética, como la reforma hacendaria, que ya las han anunciado. Compañeros, compañeras, vamos a dar la bienvenida también a nuestros compañeros que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Chapingo, a nuestra compañera Cristina Durán Rojas, secretaria general de los catedráticos. Bienvenidos, compañeros y compañeras de Chapingo. Por supuesto, también se encuentran con nosotros nuestros compañeros de la NUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero combativo que siempre ha estado en la lucha, acompañándonos a este Sindicato Mexicano de Electricistas y en todas las movilizaciones, a nuestros compañeros del Movimiento Urbano Popular, Raimundo Hernández. Adelante, compañero. Compañeras y compañeros, mexicanas y mexicanos, llegó la hora de empeñar lo mejor de nuestra vida por defender a nuestra patria. En el gobierno de la República hay un usurpador, y hay un usurpador que dijo: el laibero, el responsable de los crímenes y de la represión en Atenco soy yo, emulando a Díaz Ordaz. Por eso
eso, en este meeting, a nombre del Movimiento Urbano Popular, queremos dedicar nuestros primeros saludos a las mujeres de Atenco, que por solidarizarse con el pueblo de Atenco y de Texcoco fueron vilmente violadas por las fuerzas federales por órdenes del asesino, del represor Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros, es necesario levantar la consigna de gobiernos neoliberales, de traidores, criminales y rapaces. Compañeras y compañeros, mexicanas y mexicanos, tengamos claro, en la reforma laboral, en la reforma energética, en la reforma educativa, en la contrarreforma de vivienda, en la reforma fiscal, en la reforma de telecomunicaciones, en la de salud y en la de seguridad pública, hay elementos comunes y son los siguientes: cómo se mantiene el modelo económico neoliberal. Y aquí, compañeras y compañeros, la ofensiva es contra todos. Y díganlo si no, en la energética, el golpe brutal, el golpe violatorio de los derechos constitucionales y humanos, sindicales, de huelga, de contratación colectiva, al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. En la contrarreforma educativa, el golpe brutal a la gloriosa, a la heroica Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los camaradas profesores de la CENTE. En la contrarreforma de vivienda, en la entrega de la producción de vivienda a los capitales inmobiliarios, el golpe brutal al movimiento urbano popular en todo el país, sea que luchen en Infonavit, en Fobiste o en Fonapo. Compañeras y compañeros, y viene la contrarreforma fiscal, la imposición del IVA a medicinas y alimentos. Decimos con claridad a los medios de comunicación y al pueblo: el IVA es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir un impuesto regresivo? Es un impuesto al consumo, es un impuesto que no está impulsando el mercado interno y la producción nacional, solamente grava lo poco que comemos. Y aquí hay que decirlo con claridad: los salarios generales del pueblo de 77 al 2013 han sido en esta curva una caída vertical. Las ganancias de un pequeño puñado de oligarcas han sido una curva así. Mientras los salarios caen, las ganancias suben. Compañeras y compañeros, no es que falte dinero en el país. El país tiene recursos. Lo que tenemos es un gobierno de traidores, de ambiciosos. Por eso en el Movimiento Urbano Popular decimos: unidad del pueblo contra las contrarreformas. Por eso en el Movimiento Urbano Popular estamos llamando a todos y a todas a la unidad, a parar con la movilización y con una huelga general, compañeras y compañeros, a estos oligarcas y neoliberales, a estos asesinos. Compañeras y compañeros, decimos aquí al SME, a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, a la CENTE, a los sindicatos universitarios, al movimiento Yo Soy 132,
a la Convención Nacional contra la Imposición, a los compañeros del Frente de Pueblo de Atenco, del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, al Congreso Social, a la Proclama, al Pacto de los Pueblos, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Movimiento Urbano Popular, a todos los grupos estudiantiles, a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es decir, a todos y a todos los referentes, a dar una lucha unitaria, a preparar una jornada de 1 de mayo, de 10 de abril, que pare a este gobierno de asesinos, de usurpadores, de ambiciosos y de voraces. Vamos a profundizar la movilización, vamos a detenerlos, a derrotar estas contrarreformas y unas primeras demandas que tienen que ser resueltas. La reinstalación inmediata, 16.599 trabajadoras y trabajadores del SPE. El amparo de la justicia judicial, del Poder Judicial, a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El que se otorguen los amparos a todos aquellos que pusimos esos recursos contra la reforma laboral esclavista. A que la contrarreforma en telecomunicaciones rechazamos que sirva para el fortalecimiento del monopolio de Televisa y TV Azteca. Basta de asesinatos a las radios comunitarias. Que en materia de vivienda no vengan a despojar y a saquear el presupuesto público a través de especulaciones en la bolsa de valores. Compañeras y compañeros, finalmente, si me faltó algún sector, si faltó alguna demanda, como la lucha de los pueblos indígenas y campesinos en contra de todos los megaproyectos, haremos la unidad, a convocarnos, compañeras y compañeros, a debatir profundamente, porque es el momento de tomar el destino en nuestras manos. Es el momento de jugarnos todo por el todo. ¿Son ellos o somos nosotros? Hay recursos en la patria, no dejemos que nos humillen, no dejemos que nos moramos de hambre. Finalmente, un dato: se anunció la cruzada contra el hambre. Es una cruzada que en realidad es parte de una estrategia contrainsurgente. Vamos a tener quien resista mayores presos y desaparecidos. La cruzada nacional contra el hambre es una falsedad. En México hay, en este momento, con datos del INEGI, 82.4 millones de mexicanos y mexicanas sumidos en la pobreza. Y ahorita, en estos meses de Peña Nieto, no solo se incrementaron los asesinatos y los desaparecidos, sino que se incrementó el número de desempleados y de pobres y de compañeros en la miseria extrema. Por eso decimos, compañeras y compañeros, ¿son los neoliberales o es el pueblo? Esa es la encrucijada. ¿Es la democracia o el régimen de usurpación? ¿Es un país con derechos humanos y respeto a la organización popular del pueblo? ¿O es un país de la oligarquía y de entrega a los capitales transnacionales? No queda de otra. Vamos a la lucha, vamos a la unidad, hasta la victoria siempre. Y les pedimos a todas y a todos publicar sus fotografías y lograr que Peña Nieto sea enjuiciado por asesino. También vamos a trabajar porque sea enjuiciado por usurpador. Gracias, compañeros y compañeras. Hasta la victoria siempre. El movimiento urbano estará con ustedes en toda la lucha. Gracias. En diferentes estados del país, pero sobre todo en la zona centro, a raíz del golpe que le dieron a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, surgió un movimiento importante, un movimiento nacional de resistencia contra los altos cobros de la energía eléctrica. Y hoy tenemos, para fijar su posición, la participación de la compañera Silvia Espinosa. Bienvenida, camarada. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Hoy día de la conmemoración de la expropiación petrolera,
Esta movilización es de protesta contra la privatización de los recursos energéticos y contra las políticas neoliberales emprendidas por más de 15 años por los gobiernos priistas y panistas, apoyados ahora por una pseudoizquierda que está aprobando también esta lucha, está aprobando también estas reformas que van en contra del pueblo mexicano. Reciban un saludo y apoyo de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, con 2 años de organización de Comité de Usuarios de Energía Eléctrica en toda la zona centro del país, y que en coordinación con la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas eléctricas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos creado un movimiento de resistencia nacional de usuarios para plantear una solución de fondo a la problemática del sector eléctrico en la Cámara de Diputados y ante la Secretaría de Gobernación. Exigimos la renacionalización de la industria eléctrica conforme a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política. Tarifas eléctricas sociales y justas, borrón y cuenta nueva, acceso a la energía eléctrica como un derecho humano reconocido en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Alto a los megaproyectos que está impulsando CFE en todo el país. Que sea la Cámara de Diputados y no la Secretaría de Hacienda quien esté determinando las tarifas de la electricidad. Por esto, compañeros, estamos haciendo un llamado a toda la población en general, estudiantes, trabajadores, intelectuales, amas de casa, a que se unan a este movimiento de resistencia nacional que junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas hemos emprendido. Hasta la victoria siempre, compañeros, y nos declaramos en huelga de pagos hasta la victoria, por la huelga nacional de pagos, en contra de las altas tarifas de electricidad y en contra de las reformas. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Por supuesto, los usuarios de energía eléctrica hoy aquí presentes, hoy solidarizándose con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a dar el uso de la palabra, por supuesto, a nuestra compañera Claudia Durán Rojas, secretaria general de catedráticos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Adelante, compañera. Compañeros aquí presentes, pueblo de México en general, basta ya de que con esa mentira, de que el gobierno busca eficiencia en los diferentes servicios que permiten la realización de nuestra condición humana, en las diferentes riquezas de nuestro país. Lo que buscan más bien es la depredación de ellos, la depredación de los bienes materiales, la depredación de los rasgos que permiten nuestra condición humana. Basta ya de impunidad. La mayoría somos clase trabajadora. No tenemos por qué seguir acatando esos mandatos que buscan nuestra explotación, nuestra extorsión, nuestra confrontación como clase trabajadora. Hoy más que nunca hace falta el desacato a esas políticas gubernamentales. ¡Viva la victoria hasta siempre, compañeros! ¡Viva! Les queremos comentar que la declaración política de la proclama la pueden bajar a través de rescatedelanacion.org. Vamos a concluir nuestro meeting, compañeros, primero diciendo qué es lo que establece la Constitución, qué es lo que están intentando también modificar y qué es parte de lo que hoy nosotros decimos tenemos que defender. El artículo 1 constitucional, alguien en la Cámara de Diputados dijo que tenía que modificarse.
y la tendencia es quitarle la libertad y la soberanía al pueblo para poder mortificar el 26 y 27 constitucional y la ley reglamentaria para privatizar el petróleo. Dice el artículo 1 constitucional que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales y humanas que otorga la Constitución, las cuales no deberán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la misma Constitución establece. Que lo escuche Enrique Peña Nieto, que lo escuchen los diputados y la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Nuestra ley no debe de prostituirse. Estos sátrapas, estos mequetrefes, estos meretrices tratan de terminar con la Constitución y modificarla para poder entregar lo poco que nos queda a los mexicanos. Y la pregunta es, en términos de lo que dijo Martín Esparza, ¿vamos a dejar que se salgan con la suya? ¿Vamos a dejar que acaben con nuestro país? Entonces, compañeros, hagamos el esfuerzo de que todos los espacios que intentan ser síntesis de la proclama clasista de profunda solidez popular, en ello implícito la democracia, la justicia y la igualdad, podamos avanzar en un espacio de unidad. Vamos, compañeros, por la construcción de la central unitaria, independiente y democrática de los trabajadores, pero vamos a impulsar también esta lucha desde el rescate a la nación, desde la proclama por el rescate a la nación. ¡Viva México y viva México libre, compañeros! Mantente alerta a nuestra transmisión.